Le voy a pedir si abre su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 30. Seguro vio el título, ¿verdad?, del mensaje. El diablo está furioso. Pero vamos a leer Juan 19:30, que nos da mucho aliento. ¿Lo tiene? Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Él está en la cruz, está a punto de morir. Y entonces dice que Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Consumado es. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sabían ustedes que el diablo es nuestro peor enemigo desde que nos entregamos a Cristo y que Él tiene un plan para derrotarnos y tratar de alejarnos de Dios, del Señor? Ese es el plan de Él. Quizás, a lo mejor algunos nos preguntamos y decimos, ¿por qué experimentamos derrotas espirituales, incluso después de haber obtenido nuestra salvación? ¿Por qué a muchos les cuesta afirmarse y ser fieles en el Señor? Algunos, mis hermanos, se burlan de la idea de un diablo real. Pero las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos afirma que el diablo existe, es real, y sus objetivos, sus estrategias son muy claras. Él no está agradado que tú y yo estemos del lado de Dios, del lado de Jesús. Él no se agrada de eso. Y Él quiere frustrar los planes de Dios para nuestras vidas y causar una división. Y eso lo ha hecho, lo ha logrado desde el principio en mucha gente. Ahora, la Biblia nos dice que todos los cristianos, ¿cuántos? Todos los cristianos nos encontramos en una batalla espiritual. Una batalla espiritual con Satanás. Hay diferentes enemigos, ¿no? Pero este es uno de ellos, Satanás. Sus muchos esfuerzos de Satanás por desviar, engañar y la infinidad de maneras que él usa, incluso, fíjense bien, la palabra de Dios, que es nuestra mayor protección contra sus mentiras, pero él las usa torciéndolas y desviándonos de ella. Vamos a leer un texto, Efesios 6, versos 10 al 12. Mi propósito no es asustarlo, El diablo está furioso, pero usted ya escuchó el versículo de inicio que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. Y ahorita vamos a darnos cuenta qué fue lo que significó esto, ¿no? Efesios 6, verso 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo aquí a los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es algo muy importante que todo cristiano tiene que aprender a hacer en su vida, fortalecerse en las fuerzas del Señor. Es bien importante. Usted y yo tenemos una batalla espiritual, lo dijimos, pero esta batalla espiritual no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra capacidad. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, si lo hacemos en nuestra capacidad, seguro vamos a salir perdiendo. Pero si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, y dice el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. ¿Cuándo? Contra las acechanzas del diablo. Fíjese, esta palabra acechanza del diablo significa contra los trucos. El diablo usa muchos trucos, artimañas, es lo que significa acechanzas también, trampas. El diablo usa muchas trampas para
hacernos caer, estrategias. El diablo usa muchas estrategias, pero aquí nos está diciendo que nos pongamos, nos vistamos con la armadura que Dios nos ha proporcionado, una armadura que tiene un simbolismo espiritual muy importante, a través de la cual tú y yo vamos a estar firmes cuando se nos presente una trampa, una estrategia del diablo o una artimaña del diablo o un truco que él quiera hacer, y nosotros estemos firmes. Sigue diciendo el verso 12, porque no tenemos lucha, ahí está. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, aunque en lo natural muchas veces sí tenemos una lucha con las personas, pero tenemos que entender que quien controla, quien gobierna, quien dirige a las personas, sus pensamientos, sus mentes, es precisamente el diablo. Por eso dice aquí que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha espiritual. ¿Lo entiende, hermano? Tenemos una lucha espiritual. No podemos ignorarla. No podemos hacernos de la vista ciega ante esta real lucha espiritual. Entonces, tenemos una gran batalla con el diablo y con sus demonios, y es real esa batalla, es constante. Y fíjese bien, esa lucha, esa batalla no va a parar hasta que el Señor venga y someta a sus enemigos bajo sus pies, y nosotros, la iglesia del Señor, estemos por siempre con Él. Hasta entonces va a parar esa lucha. Cuando el Señor te llame a su presencia, ahí se te acabó esa lucha. El diablo, mis hermanos, es un mentiroso, y nadie está libre de sus engaños. Nadie. Todos estamos expuestos a los engaños del diablo, de una manera, de otra manera, en un matrimonio, en una familia, en un trabajo, en la iglesia, en la calle. Estamos expuestos a las mentiras y los engaños del diablo. Así que para poder mantenernos firmes ante sus mentiras, ante sus engaños, ante sus ataques, sus tentaciones, los cristianos debemos conocer muy bien las estrategias que tiene el diablo, sus trampas, cómo actúa. Pero también debemos conocer, fíjense, esta es la base también. Debemos conocer cuál es nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen su posición en Cristo Jesús? Es verdad que es un asedio deliberado que Satanás tiene sobre un cristiano, y lo hace con el propósito de dañarlo, hacerlo caer, ya sea en su espíritu, ya sea en su alma, y aún incluso ya sea en su cuerpo. En los tres aspectos. Estos ataques del diablo pueden suceder en cualquier momento, o pueden provenir de cualquier dirección. El diablo trata de hacernos tropezar cuando estamos débiles. Fíjese, el diablo no es como muchos, ¿verdad? En el pasado, yo me acuerdo cuando me convertí, ¿verdad? No se vaya a reír de mí, pero yo me acuerdo cuando recién me compartieron la palabra de Dios. El Señor me tocó, éramos carismáticos, pero conocí al Señor dentro del movimiento a través del quien me compartió la palabra. Y una vez que conocí al Señor, yo me acuerdo que unas jovencitas que eran amigas dentro del grupo, un día me dijeron: ahora que conociste a Jesús, agárrate, porque el diablo va a pelear duro contigo. No, pues imagínense, en la noche, ¿no? Estaba en mi cama, y pues como yo me imaginaba al diablo con su trinche, sus patas de cabra, y en la noche no podía ni dormir. Entonces dije: no, yo ya no voy a ir ahí. No puedo dormir. Y este ser no me deja dormir.
Entonces dejé de ir como 2 semanas. Y luego en las 2 semanas me encontré el que me compartió la palabra de Dios. Y luego me dice, ¿por qué no has ido? Le dije, no, pues que no me deja dormir. ¿Quién? No, pues es que me dijeron que el diablo, y nomás lo estoy soñando, me lo estoy imaginando ahí enfrente de la cama. Le dije, no. Y entonces se ríe, ¿no? Dice, no, el diablo no actúa así. Mira, en la Biblia dice que el diablo actúa, pero actúa, te va a poner tentaciones, va a traer pensamientos, va a tratar de engañarte en muchas cosas. Incluso hasta al estudiar la Biblia y la palabra, va a tratar de decirte cosas y desviarte de la palabra de Dios. Y ya cuando me dijo eso, dije, entonces puedo dormir en paz. El diablo no es como uno lo aprendió en el pasado, no es como la tradición lo dice, no. El diablo es un ser espiritual que es real, que es muy poderoso, que tiene mucho poder, pero nosotros tenemos una gran ventaja que la vamos a ver más adelante. Ahora, la Biblia nos enseña que en el pasado, fíjense bien, en el pasado, cuando tú y yo no conocíamos a Cristo, tú y yo éramos dirigidos por el diablo. Pertenecíamos al diablo, pues hacíamos lo que él quería. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, ahí lo dice. Te lo voy a leer en palabra de Dios para todo, que me lo explica más simple, ¿verdad? Está más entendible. Dice Efesios 2, verso 1 al 2. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas del mal que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Ahí está muy claro. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos guiados, éramos dirigidos por el diablo, porque pertenecíamos a él, éramos de parte de su bando. Pero una vez que conocimos a Cristo, esto cambió, ¿verdad? Ahora, mucha gente rechaza su existencia, como dije al principio. Aún en el ámbito cristiano, muchos no aceptan la existencia de Satanás. Pero Satanás, ya lo dijimos, en las Escrituras nos habla, es un ser real, con un poder grande en el universo, que es un poder después de Dios, después de sus ángeles. Para muchos, el día de hoy, Satanás es un asunto que lo tratan en chistes. Pero Satanás no es un chiste. Él no es un chiste. Él es verdadero. Y cada vida humana en el mundo, mientras no conocen a Cristo, es influenciada por él de una forma u otra. Y su propósito de él es acabar, es separar, es alejar de Dios. Ahora, el propósito de mi mensaje es ayudarnos, a usted y a mí, a reconocer cómo en verdad lo podemos vencer al diablo. Amén. ¿Cómo es que podemos vencer al diablo? ¿Cuál es la manera en que podemos vencer al diablo? Pero antes, déjenme darles algunas estrategias que él usa. La Biblia lo describe al diablo como un león rugiente. Y eso representa que él es nuestro adversario, él es un enemigo. Primera de Pedro 5:8, ahí lo dice. Vamos a leerlo. Dice ahí, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, no es el león, es como, ¿verdad? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la estrategia que tiene el diablo. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí en este verso que acabamos de leer, se nos describe al diablo como nuestro adversario, nuestro enemigo. Es tu adversario, es tu enemigo.
Él es el adversario poderoso y malévolo de todo lo que pertenece a Dios y a su justicia. Él es adversario de Dios, es adversario de Cristo y es el adversario de todo cristiano. Tú tienes un grande enemigo. En Juan capítulo 13, verso 26 al 27, vamos a ver este enemigo. Juan 13, 26 al 27. Voy a leerlo en palabra de Dios para todos. Jesús está con sus discípulos, participando de la cena, la última cena antes de ir a la cruz. Y vamos a ver lo que pasa aquí. Jesús le respondió a sus discípulos: voy a mojar pan en el plato, después lo daré al que me va a traicionar. Lo tomó y se lo entregó a Judas Iscariote, el hijo de Simón. En cuanto Judas recibió el pan, ¿qué pasó? Satanás entró en él. Fíjense, ahí está el adversario. En cuanto Jesús le dio el pan y lo recibió él, dice, Satanás entró en él. Y Jesús le dijo: haz rápido lo que has de hacer. Era su adversario, Jesús lo sabía. Ese es el diablo, adversario, utilizando a uno de los discípulos de Jesús que no estaba bien con Jesús, que no andaba bien, que su vida no estaba bien. A alguien en la iglesia puede estar en condiciones como Judas. Y en algún momento Satanás puede, en su trabajo de adversario, de enemigo, puede llegar a usar circunstancias de manera que te haga traicionar a Jesús. Y tú debes de saberlo. Tú debes conocerlo. Satanás, desde su rebelión en los cielos a Dios, se convirtió en el adversario de Dios, en su enemigo. Y él sabe que no puede con Dios. Satanás sabe que él no puede con Dios, pero él sabe que sí puede con la creación de Dios, que es la humanidad. Y en ella es donde podemos ver claramente su influencia de esta enemistad hacia Dios. Ahora bien, en este pasaje se nos está describiendo como un león que rugiente. Se nos describe al diablo furioso, un león rugiente, hambriento, que nada lo va a detener hasta lograr su objetivo. Así está el diablo. ¿No crees que el diablo se toma sus vacaciones? El hermano Pablo Hunter nos decía, hermano, le decíamos, ¿cuándo se va a jubilar? Y decía él, ¿verdad? Cuando el diablo se jubile. Pues nunca. Para nosotros los creyentes se nos dice que debemos ser sobrios y velar. Es decir, debemos estar alertas, sin descuidarnos, vigilando nuestras vidas para no caer como presas en sus garras. Satanás conoce muy bien nuestras debilidades de la carne, nuestras debilidades en la mente, nuestras debilidades emocionales, nuestras debilidades en las decisiones, y ahí es donde nos ataca. Así que ponlo en tu mente: Satanás es tu enemigo, es tu adversario. Él no va a tener piedad de nadie si no estamos alertas. Amén. Tenemos que estar alertas, listos, prestos. Otra manera que él actúa, que él obra, no solo es adversario, no solo es enemigo. La Biblia también nos describe a Satanás como el tentador. Vaya conmigo a Mateo 4, verso 1 al 11. Mateo 4, verso 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Ahí aparece esta otra forma de actuar, de trabajar, de obrar en sus estrategias, el tentador. Vino a Jesús el tentador, ¿verdad? Y sabemos que lo tentó en 3 ocasiones a Jesús. Aquí la diferencia es que Satanás, mis hermanos, tenemos que entender que es un ser inteligente, lleno de maldad y que está dedicado a causar mal a las personas en el mundo y a todo cristiano, y una de sus grandes estrategias es tentar. Ahora, la palabra tentar significa ser incitado, hacer caer en la trampa. Y tenemos que entender que la tentación de la que estamos hablando de Jesús, en el caso de Jesús, es muy diferente a la tentación de nosotros. Muy distinta. ¿Por qué? Porque en el caso de Jesús, él era libre de concupiscencias. Él fue tentado como hijo de Dios, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, pues como humano tenía hambre. Y le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Ahora, ¿Jesús podía convertir las piedras en pan? Sí, pero él no vino a eso. Y por eso le contestó con la escritura y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y le dio su buena guante blanco al diablo, ¿verdad? Ahí, paz. Pero luego el diablo lo volvió a llevar al pináculo del templo. A ver, si eres hijo de Dios, otra vez, si eres hijo de Dios, arrójate, ¿verdad? Y la escritura dice, vea cómo usa la escritura, ¿verdad? La escritura dice que a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece con piedra alguna. Así que arrójate, si eres hijo de Dios, van a venir los ángeles y te van a cachar y vas a poder caer sin hacerte ningún daño. Va a haber un espectáculo en el templo. Imagínense cuánta gente no iba al templo de Jerusalén, y entonces todo el mundo no, pero Jesús no vino a eso. Bueno, él fue tentado como hijo de Dios, pero la Biblia habla de nosotros. Santiago capítulo 1 verso 12 al 15. Es muy diferente la tentación que el diablo, donde el diablo usa características para tentarnos. Vamos a leer aquí, Santiago 1, 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tienes que hacer con la tentación? Cuando salgas de la iglesia y luego venga, ¿qué vas a hacer? Soportarla, no ceder a ella. La tentación en sí, mis hermanos, no es pecado. Todos podemos ser tentados y puede venir la tentación, pero en sí la tentación no es pecado. El pecado se convierte cuando tú y yo cedemos a la tentación. Cedemos al tentador que nos está tentando, pero vamos a ver con qué. Así que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, aquí es donde viene el asunto, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Aquí está la diferencia. Jesús no tenía pecado alguno, ¿verdad? Pero la tentación hacia nosotros, mis hermanos, es que tú y yo sí tenemos deseos malos, que es la concupiscencia. Y esos deseos malos, muchas veces Satanás usa la tentación en base a esos deseos de nuestra carne. Ahí está el tentador. Y él conoce una debilidad en tus deseos malos. Y te va a presentar la tentación para que caigas.
Un ejemplo de ellos tenemos al rey David. ¿Se acuerdan del rey David? Dice ahí en 2 de Samuel capítulo 11, era tiempo de ir a la guerra y él no fue. Desde ahí la tentación de la ociosidad. Hoy no tengo ganas de ir a trabajar. Ya te ganó ya te ganó el demonio con un deseo de tu carne. Así pasó con David. Y no se diga después cuando sube al terrado y luego ve a Betsabé, ¿sí? La esposa de Urías, la ve bañándose y en lugar de decir no debo de ver y voltearse y bajarse ahí a su recámara, no, el Señor se queda pues contemplando, ¿no? Así que no le des lugar al diablo. No permitas que el diablo te atraiga tu mirada hacia alguien que puede ser la carnada que el diablo está usando para hacerte caer, usando tus deseos malos. Ahí está el diablo. Ananías y Zafira es otro ejemplo. Ahí en Hechos capítulo 5, terminando el 4, dice que todos traían de sus bienes, Dios ponía en su corazón y vendían sus propiedades y traían de los recursos a los apóstoles porque había un fondo donde ayudaban a las viudas y a los necesitados, ¿verdad? Así se manejó al inicio la iglesia y Dios puso en el corazón de Ananías y Zafira, tenían una propiedad, que la vendieran y trajeran los recursos para que sean usados de esa manera en la iglesia. Venden la propiedad y ya una vez que la venden, híjole, es mucho dinero. Mira, con una parte nos podemos ir de viaje. Podemos tener un viaje y un buen viaje, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo Ananías y Zafira y no dan los recursos. A lo mejor nada más llevan una parte de esos recursos cuando habían prometido a Dios dar lo de esa venta de esa propiedad. Ahí está otra vez la tentación, ahí está el tentador. Una vez que están los recursos en las manos, ¿verdad? Te toca dar el diezmo, el Señor te bendijo y híjole, ¿cómo va a dar todo esto? Y estás ahí, y ahí está la tentación. Usando los deseos, ¿qué? Malos. Están bien callados, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Esta es otra estrategia que usa el diablo. Él es el tentador. Una tercera estrategia del diablo. La Biblia nos describe también al diablo como el engañador, el mentiroso. Génesis 3, verso 1 al 5. Vamos a ver cómo él engaña y dice mentiras a Eva. Dice aquí Génesis 3, verso 1. Pero la serpiente, que es el diablo, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Eso había dicho Dios? No. Vea cómo tuerce la escritura lo que Dios dijo. Dios no dijo eso. Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrán comer, pero solo de este árbol de la ciencia del bien no comerán de él, porque si comen de él van a morir. Pero el diablo dice: con que Dios les dijo que de todo árbol del huerto no comáis. Y la mujer le respondió y le dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Pero luego le agrega también la mujer: ni le tocaréis. Dios, ¿dónde les dijo que no lo tocaran? Vean cómo ya ahí ya la está como desvirtuando de la palabra. Para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: ahí está la mentira más grande, ¿verdad? No moriréis. Verso 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todos conocemos la historia de Adán y Eva. Fueron engañados con mentiras. Esta es otra arma favorita que el diablo usa
para engañar a los cristianos con mentiras. El asunto es cuántas veces un cristiano ha sido engañado con mentiras. Levante la mano. No se crea, no la levante. Podríamos hablar de muchas maneras de engaño del diablo, con mentiras. Pero el principal engaño que el diablo está usando entre los cristianos, ¿saben qué es? La desviación y el inventar cosas que no son la palabra de Dios. Esa es la principal arma que el diablo está usando para engañar a los cristianos. Engaña con una falsa doctrina, engaña con una falsa religión, engaña desviando nuestra fe a otros objetivos que no son Cristo Jesús. Y ahí está la gente apartando su objetivo de Cristo Jesús para pensar en lograr tener recursos, tener éxito en su vida, cuando el evangelio nos debe guiar a Cristo Jesús. Por eso bien lo advirtió Pablo en 2 de Timoteo 4, verso 2 al 4, cuando le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vea, maestros conforme a sus malos deseos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ahí está otra vez la estrategia del diablo, un engañador, un mentiroso, desviando de la escritura o inventando cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Ahí está la tercera, ¿verdad? Dijimos que él es el tentador, que él es un engañador, un mentiroso, que él es nuestro adversario, nuestro enemigo. La cuarta, la Biblia nos describe a Satanás también como el maligno. Solamente te estoy dando a conocer sus estrategias, para que tú conozcas las estrategias y no te dejes envolver por ellas. Dice en 1 de Juan 5:19, esta cuarta, la Biblia nos describe a Satanás como el maligno, el mal, el malo. 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuánto está bajo el maligno? El mundo entero está bajo la dirección del maligno, el malo. Esta palabra maligno del griego poneros significa dañino, malo, mal en su influencia, ¿verdad? Y así como el mundo entero está en sus garras de maldad, dañado y destruido. ¿Cómo está el mundo? Dígame, ¿cómo está el mundo? Cada vez más terrible, ¿sí o no? Dice, ya lo leímos, ¿verdad? Como en Efesios 2, 1 al 2, como el mundo está bajo su dirección, guiados por él. Ahora, el maligno, como tal, él siembra la cizaña entre el trigo. Vamos a leer un pasaje, Mateo 13, 38 al 39. El campo es el mundo, dice la escritura aquí. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos son hijos del reino? Pero luego dice, y las cizañas son los hijos del diablo. No pregunto aquí cuántos son hijos de, ¿verdad? El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién siembra la cizaña? Y la siembra entre el trigo. Los que somos del reino somos trigo. Y en medio del trigo, dice la escritura aquí, que el diablo siembra la cizaña, los que son hijos del malo, del maligno.
La siega es el fin del siglo y los segadores serán los ángeles. Lo que quiero mostrar aquí, como el diablo, el maligno, siempre está obrando. Nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos, pero no falta cómo el diablo siempre cizaña. El maligno también es el que arrebata la palabra de Dios en la mente del corazón de un pecador cuando éste se le ha predicado o ha escuchado la palabra. En Mateo 13:19, ahí también lo dice. Esta es la estrategia del maligno. Mateo 13:19. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo, que está furioso. Viene, dice, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón de esa persona que escuchó la palabra. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está la artimaña del diablo, robando la palabra de Dios que ha sido sembrada en el corazón del oyente. ¿Cuántas veces te ha robado el diablo la palabra que has escuchado de algo que necesitas cambiar, de algo que necesitas dejar de hacer, y le has hecho caso? Lo has permitido. El maligno también, mis hermanos, es el que ataca a los cristianos con dardos de fuego, de pensamientos para hacerlos dudar, desanimar y caer. Efesios 6:16, ahí lo dice. Sobre todo, está hablando de la armadura, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego. Mire, Pablo está haciendo, cuando habla de la armadura de Dios, Pablo está haciendo alusión a las guerras que había en su tiempo, ¿verdad? Cuando iban a tomar posesión de una ciudad, un ejército, lanzaban flechas con fuego o bolas con fuego, las lanzaban, y el otro, que eran los enemigos de ellos, con sus escudos es como se protegían. Aquí dice que con el escudo de la fe nosotros nos debemos de proteger de los dardos de fuego del enemigo, dardos peligrosos que lanzan nuestras mentes para dudar de la palabra de Dios, para desanimarnos. Uy, Dios está contigo y mira cómo estás, mira cómo te tiene, así es tu Dios. Y entonces, y ahí estás tú, ay sí, usa el escudo de la fe. El escudo de la fe en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para apagar esos dardos de fuego que el enemigo envía a nuestros pensamientos y nos trata de hacer caer. Ahora, el último, déjenme hablarles de la última estrategia para culminar lo que yo quiero que usted y yo nos vayamos a casa con esa bendición de Dios. La Biblia también nos describe a Satanás como el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4, por favor. Dice ahí: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El diablo. Él quiere la adoración. En el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Eso es lo que Él quiere, porque Él es el Dios con chiquito, de este mundo, de este siglo. Cuando Él tentó a Cristo en la tercera tentación, lo tentó diciéndole que lo adorara. El Dios de este siglo quiere que el mundo le adore, que tú le adores, pero tú y yo ya dejamos de ser de su bando. ¿Y a quién adoramos? Dilo fuerte, ¿a quién adoramos? A Cristo, a nuestro Dios, ¿verdad? A Él adoramos por siempre. Y no tenemos que adorar más, como Jesús le respondió al diablo, ¿verdad? Y le dijo, escrito está. Y en Lucas 4:7 le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás.
Pero miren, hermanos, ¿sabían que Satanás va a ser adorado por el mundo entero? Apocalipsis 13:12. Dice en Apocalipsis 13:12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Le voy a decir el contexto para que lo comprenda. Cuando dice y ejerce toda autoridad de la primera bestia, Apocalipsis está hablando desde el 12 y el 13 de dos tipos de bestia, una que sale del mar y otra que sale de la tierra. La bestia que sale del mar es el anticristo, la bestia que sale de la tierra es el falso profeta. Y cuando está hablando aquí que ejerce toda autoridad de la primer bestia, se refiere al falso profeta en presencia del anticristo. En presencia de ella es lo que se refiere. Y hace que la tierra, y hace el falso profeta, hace que los moradores de la tierra adoren a la primer bestia, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Bueno, ahí está hablando, va a ser herido el anticristo y va supuestamente a resucitar, porque el diablo todo imita el diablo de Dios, ¿sabía? Por ejemplo, el Apocalipsis habla del dragón, que es Satanás. La primera bestia, el anticristo. La segunda bestia, el falso profeta. Tratando de hablar de tres personas como tenemos a nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre tratando de imitar. Pero aquí dice que lo van a adorar. Usted no se preocupe, porque cuando esto suceda, usted y yo vamos a estar en las bodas del Cordero, glorificando a nuestro Dios. Pero en la tierra, en la gran tribulación, todos los moradores de la tierra van a ser incitados y obligados a adorar al anticristo, a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, mis hermanos, siempre quiere robarle la adoración que le pertenece a Dios. Ahora, ya le hablé de 5 estrategias del diablo. Es su enemigo, es su adversario, es el tentador, es el engañador, el mentiroso, ¿verdad? Él es el Dios que se considera Dios de este siglo. Y también dijimos que el diablo, la Escritura nos lo presenta como el maligno de este mundo. Usted y yo enfrentamos el mal, injusticias, todo ese tipo de cosas. Pero, aquí viene el pero ante todo, mis hermanos, usted y yo tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente bien en claro esto. Ante todo esto que hemos hablado, Jesús lo ha vencido en la cruz. La Biblia dice, Él dijo, consumado es. Con esas palabras Jesús estaba diciendo que la obra estaba terminada. Y entre esa obra terminada estaba la completa derrota del diablo. Consumado es, entonces, mis hermanos, significa que Cristo ya venció, que la victoria es de Cristo. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Amén. Colosenses 2. Verso 13 al 15. Vamos a confirmar con la Escritura la victoria de Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los que fueron perdonados todos sus pecados? Y luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio, la clavó. ¿Dónde la clavó esa acta? Ya no tienes que condenar más a ninguno de ellos, porque fueron perdonados nuestros pecados. Verso 15. Y despojando, ¿qué hizo Jesús? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Cristo venció. Amén. Hebreos 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, por medio del sacrificio del Cordero de Dios, ¿para qué? Dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, para destruir al diablo. ¿Quién lo derrotó? Cristo. ¿Y cuál fue la razón? El Cordero que estuvo en la cruz. Solo por el Cordero, mis hermanos, solo por su sacrificio en la cruz, Él logró la victoria. Primero de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios en tu vida, para deshacer las obras del diablo en tu vida. Para eso apareció el Señor, amén. Ahí está su victoria. Primera de Corintios 15:57. ¿Lo tiene? Mas gracias sean dadas a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Que nos da, ¿qué nos da? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ante esta victoria que Cristo logró, nos ha dado la victoria a nosotros, la victoria hacia el diablo. El diablo no puede hacer nada aún con todo su poder. Amén. Salvo si Dios le permite con algún propósito. A veces Dios permite que el diablo nos zarandee. Ya no dijo amén. Ya no dijo gloria a Dios. Ya no dijo me gozo, Señor. Gracias. ¿Sí? A veces Dios le permite al diablo, como lo hizo con Job, le dio permiso en su soberanía, pero al final le dio la victoria a Job. Todo para demostrarle al diablo que Job sería vencedor. Ay, hermano, pero habría que pasar por todo eso. A Pablo, Pablo dice ahí en 2 de Corintios 12, ¿verdad? Que Dios le envió un mensajero de Satanás y él tenía problemas. Algunos dicen que sus ojos, una enfermedad, y él oró 3 veces a Dios y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, mis hermanos, tenemos la victoria en Cristo. ¿Le da gozo? Tenemos la victoria contra ese poderoso ser por Cristo. No por nosotros, por el Cordero que murió en la cruz. Todo por ese sacrificio en la cruz, tú y yo tenemos la victoria. Pero fíjate bien, para mantener la victoria ante el diablo y no nos pueda hacer nada, es necesario algunas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Sí, tenemos la victoria. La victoria está de nuestro lado. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos resistir firmes en la fe cuando pasamos por sufrimientos. Debemos resistir firmes en la fe. Te vuelvo a leer 1 de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nos dice la Escritura cómo nos mantenemos victoriosos ante él. Verso 9, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo vamos a resistir? Firmes en la fe. Pero fíjese lo que dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando Pedro escribió esta carta, los cristianos en su tiempo estaban siendo perseguidos y muchos de ellos en la persecución estaban sufriendo, padeciendo. Y por eso les dice:
Ahí está el león como león rugiente, queriendo devorarlos, queriendo alejarlos de Dios, pero resístanlos en la fe en medio de sus sufrimientos. Eso es lo que tenemos que hacer para mantenernos en victoria. Segundo, ¿qué tenemos que hacer que la Escritura nos dice para mantenernos en victoria? Debemos orar y velar para no caer en tentación. Mateo 6:41. Mateo 6:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego en Mateo 6:13, cuando Jesús está enseñando de la oración, dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Creo que el primer texto es 26:41, a lo mejor me equivoqué ahí. 26:41, y el segundo 6:13 dice: no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Tenemos que orar, tenemos que velar para no ceder al tentador con nuestros malos deseos. Hay que someterlos en la oración, en la vigilancia de nuestra vida. Esa es otra manera. Somos vencedores en Cristo Jesús. Tenemos la victoria, pero tenemos que hacer caso a lo que la Escritura nos dice para mantener esa victoria. 3. Debemos obedecer siempre a Dios y resistir al diablo. ¿Cómo lo vamos a resistir? Ahora no nos dice fe, ahora nos dice obedeciendo siempre a Dios. Santiago 4:7, ahí lo dice. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ay, hermano, es que el diablo me trae asado. No, que no te traiga asado, más bien tú tráelo asado. Obedece a Dios, sométete a Dios, es la forma en que lo vas a resistir, y Él va a estar huyendo siempre de ti. Siempre va a estar huyendo de ti. 4. Debemos vencer siempre, mis hermanos, debemos vencer siempre con el bien el mal. Acuérdense que el maligno, en su palabra en griego, no solamente quiere decir maligno, significa malo, mal. Así que aquí está. ¿Cómo vamos a vencer el mal? Con el bien. No des mal por mal. Siempre vence al mal con el bien. Romanos 12:21 nos lo dice. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo. No seas vencido por el maligno, no seas vencido por el mal, por el diablo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vence con el bien el mal. Y por último, ¿cómo vamos a mantenernos en esa victoria? Debemos vencer al diablo con la sangre del Cordero y su palabra. Amén. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son ellos? Cuando dice ellos, se está refiriendo a dos partes. Se está refiriendo porque las dos partes hemos vencido por lo mismo. Esta parte que se está hablando se refiere a todos los que en la gran tribulación llegaron a creer en el Señor Jesucristo. Llegaron a creer en el Cordero de Dios que murió por sus pecados. Ahí pusieron su fe, ahí pusieron su confianza, y dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros
de la misma manera que estos creyentes, tú y yo le hemos vencido al diablo porque hemos creído en la sangre del Cordero de Dios, en la muerte del Señor Jesucristo y en su palabra. Eso es con lo que vamos a vencer siempre al diablo. Cuando el diablo venga a ti con duda, tú contéstale con la palabra de Dios. Cuando el diablo venga a ti con tentación, tú contéstale con la palabra de Dios. Recuérdale que tú le has vencido por la sangre del Cordero. Amén. Así que, mis hermanos, consumado es. Eso fue lo que dijo Jesús. Consumado es. El diablo está vencido. Amén. Ahora voy a pedir que te pongas de pie. Levanta tus manos al Señor. Dale gracias. Más gracias sean dadas a Dios por la victoria que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Levanta tus manos en alto al Señor y comienza a darle gracias. Dile, gracias Señor. Gracias por la victoria que me has dado, Señor. Gracias porque a través de esa victoria yo puedo tener a mi adversario, mi enemigo, derrotado, vencido. Gracias, Señor, porque por esa victoria tuya en la cruz, yo puedo vencer al tentador y a mis deseos malos, Señor. Gracias, Señor, porque por esa victoria en la cruz, yo puedo vencer al engañador, al mentiroso, para que no me desvíe de tu palabra, para que no me aparte de tu verdad. Señor, gracias porque por medio de tu sacrificio en la cruz yo puedo vencer, Señor, al maligno, al malo, aunque haya cosas que tú permitas que él venga y trate con mi vida, Señor. Yo lo puedo vencer por medio de tu sangre, por medio de tu sacrificio en la cruz, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque me has dado la victoria para vencerlo al diablo, Señor, como el Dios de este siglo. Él quiere que yo lo adore, pero Señor, un día yo tomé la decisión y al único que voy a adorar por siempre eres tú, mi Señor Jesucristo, mi Dios todopoderoso. Levanta tu voz y adóralo y dile, Señor, gracias por la victoria. Ahora ayúdame a mantenerme en esa victoria. Ayúdame a mantenerme, Señor, el no dar lugar, el no abrirle la puerta al diablo en ninguna área de mi vida, y que yo, Señor, siempre sea más que un vencedor en Cristo Jesús. Alábalo, adóralo, dale gloria a Él. Y Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo decreto que había encontrado en mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades. Los exhibiste en una cruz.
Jesús. Dile una vez más. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Y como Señor, ¿cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí. Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí. Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús, Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, por tanto amor, por tu sacrificio, consumado es Señor, tú ya venciste, gracias, te alabamos por eso Señor.